Ay, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jonás. Soy el vicario aquí en nuestra iglesia en Medellín y es una bendición y placer estar aquí con ustedes por nuestro culto en línea. Hoy nuestro sermón viene de la lectura de Mateo 5, versículos 13 hasta 20. Leemos la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios. Hace 15 días dijimos que Jesús era la luz personal y también mundial. Hoy también en nuestra lectura vemos el tema de la luz, pero esta vez nosotros somos la luz. Un poco extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser que recibamos el mismo título que Jesús? La lectura de hoy nos explica. Contiene una descripción bonita de la naturaleza y propósito de la iglesia, aunque a primera vista parece que hay dos partes en la lectura, tienen una conexión muy fuerte entre sí, y eso es la obra de Jesús. Pero, ¿dónde vemos la obra de Jesús en los primeros versículos? La sección solo habla solo sobre nuestras buenas obras. No hay mención de lo que hizo Jesús. Pues, sí hay mención en el contexto y en las palabras mismas. La lectura de hoy viene de lo que es llamada el Sermón del Monte, muy conocido por las muchas enseñanzas que Jesús da en su sermón. Sin embargo, es imposible entender las enseñanzas de manera correcta sin entender el contexto del sermón. Al principio del capítulo leemos que Jesús empezó a hablar con sus discípulos. Estas palabras son para creyentes, para los que ya tienen fe en Cristo como Mesías prometido. Para poner la idea en nuestro contexto, no son palabras para evangelizar a los perdidos, son palabras para fortalecer y enseñar a la iglesia. En nuestro vocabulario luterano confesional, hablan sobre la santificación, no de la justificación. Por eso, importan los verbos que usa Jesús. Posiblemente ustedes recuerdan de la escuela que hay verbos presentes, pasados, condicionales, todas estas cosas. Jesús dice, sois, verbo presente que muestra una realidad actual. No dice que en el futuro si hacen estas cosas serán. No dice que hay una posibilidad que podrían ser. No, los discípulos son la luz y la sal. Su estado como justificados, redimidos y salvos ya era una realidad. Eso es la obra que hizo Jesús para nosotros. Entonces, Jesús enseña cómo viven los justificados de Dios.
La justificación no nos da una oportunidad de ignorar lo que enseña Jesús sobre la vida. Por lo contrario, los corazones de los creyentes desesperadamente escuchan y esperan en las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos enseña que somos la luz y la sal del mundo. Pero, ¿en qué sentido? Otra vez, volvemos al contexto para ayudarnos. En la época de Jesús, la sal era más un conservante que una especie. No había neveras ni congeladores, entonces para prevenir que pudra la comida, la gente a veces, muchas veces, usaba la sal. Bueno, entonces sal es un conservante. ¿Qué significa eso para nosotros? Los cristianos, en su vida de santificación y buenas obras, ayudan a conservar este mundo podrido por el pecado. Y más que eso, Dios preserva el mundo por el bien de sus creyentes. Lo que me interesa aquí es que la sal no reversa el proceso de descomposición, solo lo ralentiza. Sus hijos no pueden pausar, no pueden totalmente prevenir ese proceso y no pueden hacer las cosas nuevas. Solo el Padre puede hacerlo. Y en el caso de nosotros, sí lo hizo. Nos redimió por la sangre de Jesucristo. Como dice Ezequías, el Señor quitó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne. Éramos muertos en nuestros pecados, pero por la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo, tenemos la resurrección de los muertos. Por eso somos la sal y la luz del mundo. Llegamos a la pregunta del principio. ¿Cómo podemos ser nosotros también la sal, la luz del mundo, si Jesús ya es luz del mundo? Precisamente porque Jesús ya es luz del mundo. Dijimos hace 15 días que la oscuridad simboliza maldad, ignorancia, incredulidad. Gracias a la luz de Jesús somos libres de esas dolencias. De hecho, por el Espíritu Santo, ahora podemos hacer el bien ante Dios, tener la sabiduría de santificación y confiar en las promesas de Dios. Todas esas cosas brillan fuertes en un mundo de oscuridad. Por eso somos como una ciudad en un monte. La luz no puede existir sin cambiar la oscuridad. No hay sentido ni sabiduría en esconder una lámpara encendida. Pero, ¿qué significa eso para nosotros prácticamente? El versículo 16 nos ayuda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbramos nuestra luz cuando reflejamos el amor de Jesús por nuestras buenas obras. Seguimos en el tema de la santificación. Ya que somos libres de la oscuridad, del pecado y de la muerte, gracias a la vida y la muerte inocente de Jesús, podemos hacer buenas obras en este mundo por el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero recuerden el propósito que Jesús da a las buenas obras, para que glorifiquen al Padre, no a nosotros. Nuestra relación con las buenas obras no es que ganan por nosotros la gloria del cielo. No, es que podemos mostrar a otros la gloria del Padre. Tengo un ejemplo muy bueno de esa actitud. ¿Conocen ustedes la música del compositor Bach? Tiene unas obras increíbles, música compleja, emocional, el Pasión de San Juan, Pasión de San Mateo, y era luterano.
Al fin de cada uno de sus manuscritos escribió las letras S, D, G. Son latín y significan solo a Dios la gloria. Este hombre tan talentoso usaba su don increíble no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Dios. Y de hecho, en algunos países como Japón, personas que aman a su música, también lean la letra de su música, letras sobre Jesús y su amor, y se convierten en ser cristianos. Eso, mis amigos, es ser la luz del mundo. Me imagino que ustedes están pensando, pero no soy tan talentoso, no puedo tocar el órgano, no tengo esas habilidades. Y es verdad, nadie aquí es como Bach, pero todos aquí tienen dones. Hay cosas que hacemos bien en el trabajo, en los deportes, con la música, en la escuela, y todas esas cosas podemos hacer por la gloria de Dios. Pero no solo mostramos la luz de Cristo en situaciones de las que destacamos. Más probable, tenemos oportunidades dades a alumbrar en eventos oscuros, en nuestro comportamiento durante un conflicto en el trabajo, en nuestra actitud, en un desafío de la salud, en el perdón que damos a la gente que no lo merece. Muchas veces en las situaciones que no queremos experimentar, tenemos las mejores oportunidades para mostrar la luz de Cristo al mundo. Tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros y Jesús obra por nosotros y nuestras obras en el mundo. Ahora que vemos la obra de Jesús por nosotros como sal y luz, llegamos a la segunda parte de la lectura de hoy. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta declaración combate varias acusaciones de sus enemigos. Habla contra los que decían que Jesús venía para empezar una religión nueva. Habla contra los que decían que Jesús no respetaba la palabra de Dios. Y habla contra ellos que dicen que Jesús solo era un maestro. El cumplimiento de la ley era el trabajo del Mesías, no para reemplazar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino para cumplir su pacto. Las enseñanzas que Jesús compartió en el Sermón del Monte no eran inventadas y nuevas, sino una exposición fiel de los mandamientos en la ley y los profetas. Dirección buena y agradable a Dios para sus hijos seguir. De hecho, serían consecuencias para las que reclaman ser cristianos, pero no siguen las enseñanzas de Jesús. Dice Jesús, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Una realidad práctica de la iglesia invisible es que no todos enseñan cada parte de la Biblia perfectamente. Veremos personas en el cielo que mal entendían unas partes de las escrituras o enseñaban unas cosas incorrectas. Obviamente, el punto de Jesús aquí no es que la falsa enseñanza está bien y no importa. Exactamente el opuesto. Estudiamos las escrituras y meditamos en la palabra para evitar los errores de enseñanza lo más que podemos. Y por supuesto, si alguien confiese herejía contra Jesús, no es parte de la iglesia cristiana. Pero miren cómo las dos situaciones describe Jesús todavía están en el cielo.
están en el reino por la gracia de Dios. Ser pequeño en el reino de Dios todavía es una bendición muy grande, especialmente a pesar del pecado de la falsa enseñanza. Es importante recordar que Dios no está buscando oportunidades para echar cualquier persona fuera de su reino. Si eso fuera el caso, no tendríamos esperanza. La meta de Jesús es el opuesto, acercar a las más personas posibles a su trono. Eso no significa que falsa enseñanza no tiene consecuencias aquí y en el futuro, pero sí significa que la gracia de Dios es suficiente por todos pecados, incluso falsa doctrina. Sin embargo, no queremos dejar que nuestros hermanos se quedan en la falsa doctrina. Ayudamos a ellos con la verdad, las enseñanzas verdades del cielo, y si rechazan estas enseñanzas, entonces dejamos que están bajo el juicio de Dios. Es Dios que juzga, es nosotros que leemos su palabra y las enseña. El último versículo de nuestra lectura es un poco problemático en el sentido de la justificación, si no entendemos qué dice Jesús. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, nosotros tenemos una perspectiva en los fariseos diferente que la gente en esa época. Para nosotros son ejemplos de hipócritas que no amaban a Dios, a personas malas. Pero en la cultura de Jesús eran las personas más santas en todo el mundo. El propósito de la declaración de Jesús es hacer pensar a la gente: entonces, ¿qué puedo hacer? Nunca tendré justicia mejor que ellos, que los fariseos. La respuesta es que no hay nada que podrían hacer. El nivel de justicia que Dios requiere está fuera de posibilidad para los seres humanos. Mi preocupa- Mi preocupación es que el dicho de Jesús no tuvo el mismo impacto para nosotros. Posiblemente pensamos, por supuesto, mi justicia sobrepasa a los fariseos. Ellos eran personas horribles. Cuidado, cuidado. La comparación con otros es una trampa. Lo que importa es la comparación con los estándares de Dios. Y esa es una situación muy diferente. Muchas veces no somos la sal y la luz del mundo. Contribuimos a la descomposición del mundo por nuestras acciones egoístas. Destruimos a otros con palabras en vez de construirlas. Escondemos nuestra luz por vergüenza o por miedo. Malgastamos nuestros dones que tenemos por pereza, por egoísmo. En tiempos de dificultad, nos comportamos como el resto del mundo, o aún peor. Cada día dejamos pasar oportunidades para ser la luz y la sal. Merecemos la oscuridad y merecemos la descomposición eterna en el infierno. ¿Saben toda nuestra familia que somos cristianos? Sería una sorpresa a nuestros compañeros del trabajo que vamos a la iglesia. No somos dignos de ser representantes de Cristo, pero todavía somos. El punto del Evangelio es que tenemos la cosa de no somos dignos. Tenemos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna. Llevamos la oportunidad para ser luz y sal cada día, aunque no hemos aprovechado estas bendiciones en el pasado. Todo eso tenemos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús que Dios nos imparte.
Recordamos la declaración de Jesús al principio de la lectura. Somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. Dios lo dice, entonces así es. Somos, así que seamos. Caminamos en la santificación, Dios obrando en el mundo por nosotros, en la confianza que ya tenemos gloria en el cielo por la obra de Jesús para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, luz del mundo, confesamos que no siempre hemos sido representantes buenos en este mundo y somos pecadores horribles contra tu ley y su voluntad. Ayúdanos a ser la luz en situaciones buenas y en situaciones difíciles y ayúdanos a ser la sal para conservar lo que es bueno en este mundo y para indicar a la gente el mundo que viene, que será sin pecado, sin dolor y sin la muerte. Hoy pedimos tu bendición en las familias, en nuestras congregaciones y en nuestra iglesia, en los padres que puedan enseñar y criar a sus hijos en la verdadera fe, los hijos que pueden respetar a, a los padres. Hoy también pedimos tu gracia en los enfermos de nosotros, en Jolie, el papá de Piedad, mamá de las hermanas Agudelo, papá de Mari de Chile, el hijo de Andrés, por el profe Osvaldo y por todos los de nosotros que estamos enfermos un poco por cualquier dolencia. Ayúdanos a ser la luz del mundo, aún en estas situaciones muy difíciles. Sobre todo, Señor, gracias por la vida perfecta y la muerte inocente y la resurrección de Jesús, en que todos nosotros vamos a compartir en el último día. Amén. Gracias por escuchar y bendiciones a todos ustedes. Nos vemos en el futuro, si Dios quiere.